También hay que tener en cuenta que que dichos metales como lo son el glifosato, el mercurio y los anteriores mencionados tienen una gran incidencia obviamente a nivel celular, a nivel de los sistemas, a nivel fisiológico, que vamos a explicar a continuación. En cuanto al sistema respiratorio, este se encuentra compuesto por una boca, la faringe, las branquias y el opérculo. Tenemos dos branquias con un conjunto de cuatro arcos branquiales, conformados por dos hemibranquias cada uno, con una lámina primaria y una lámina secundaria. En cuanto a la función, tenemos que es el intercambio gaseoso, con un porcentaje de aire de 21% de oxígeno y de agua de 1%. Eh, Tenemos branquiespinas y tenemos las células pilar que regulan el flujo de sangre modificando el diámetro vascular. Evidentemente, cuando hablamos de un sistema respiratorio, estamos hablando también de lo que es el equilibrio osmótico. Por ende, hay un intercambio gaseoso. ¿Qué pasa en los peces? Obviamente hay una distinción entre los peces de agua dulce y los peces de cuerpos oceánicos. Entonces hay que tener en cuenta que dicho equilibrio en el caso de un pez de cuerpos de agua dulce vienen a ser menores, digamos que su concentración de sal en el cuerpo del pez es mayor que en el agua dulce, pero es menor que en la de la salada. Por ende, deben tener un equilibrio osmótico que va a regular y va a ser trascendental en la circulación. Bueno, es importante, y siguiendo con la presentación, que los peces obtienen el oxígeno que necesitan disuelto obviamente en el agua. Para esto van a tener estructuras especializadas que vamos a llamar branquias y van a estar también dispuestas con unos arcos branquiales que van a ir en contracorriente pues en contracorriente normal del flujo de agua. ¿Esto para qué? Para que la transición sea más efectiva y gasten menos disposición de energía en su cuerpo. Por ende, entonces, peces como lo son el orden de los gimnotiformes van a tener un proceso en el cual el pez lleva el agua de su boca en contracorriente a través de pasa a través de las hendiduras y vamos a tener evidentemente un proceso en el cual se va a dar el intercambio gaseoso y este va a estar dado entonces, evidentemente vamos a tener las hemibranquias y es en las laminillas primarias y secundarias donde en realidad se va a dar ese intercambio gaseoso, donde efectivamente del compuesto natural del agua vamos a tener la extracción obviamente del oxígeno debido a la corriente que se da por un hecho mecánico. Ahora bien, como sabemos, en el agua, en el caso del agua que se está tratando, del río tributario, que expone el caso, vamos a tener que hay un conjunto de metales que están solubles en el agua. En este caso, en el mercurio, vamos a tener metilmercurio. En el caso del plomo, vamos a tener entonces el óxido de cobalto. Para el arsénico, como sabemos que es un compuesto que sí es soluble, entonces va a estar soluble. Pero entonces, ¿qué pasa con compuestos como lo son el glifosato? Vamos a tener que es una aleación y un compuesto. Anteriormente veíamos era compuestos que evidentemente se llevaban era por una producción de un ciclo y que se hacían solubles en el medio.
En el caso de los compuestos como el glifosato, tienen una aleación de elementos bastante químicos y tóxicos que van a tener incidencia obviamente en nuestros sistemas. En el caso de los sistemas respiratorios también tenemos que ver y tener en cuenta lo que son los tamaños de las moléculas. ¿Por qué? Debido a que evidentemente el tamaño de la molécula de oxígeno, que es la que retoma, por ejemplo, en el caso ¿de qué? Del intercambio gaseoso, entonces va a estar medido y va a haber una aceptación en el caso de a nivel histológico, por, debido también a los receptores de membrana que hay en las células. Por ende, moléculas como son el plomo van a quedar atascadas incluso en las láminas de las hendiduras, en las laminillas de las hendiduras. ¿Esto qué nos va a causar? Nos va a causar un problema fisiológico, de orden fisiológico, que va a estar, que va a estar, entonces va a existir obviamente una acumulación de plomo que va a dañar todo este tipo de, a nivel histológico, de las membranas obviamente, y nos va a generar algún tipo de afectación histológica y a nivel celular que puede desencadenar un tipo de cáncer. En los peces tal vez es un indicativo formal, debido a que ellos lo que hacen es que son bioacumuladores, y en el caso obviamente también de lo que es el plomo, muchas de esas partículas sí pasan a través evidentemente del sistema como tal. Cuando hay una difusión por el tegumento también que tienen los peces, y estos metales pesados vienen y se adhieren al tegumento y pasan a través de las membranas del tegumento. Evidentemente hay un proceso fisiológico que tiene que ver. En el caso del plomo, y esto se vería en otros sistemas relacionados específicamente que más adelante vamos a tomar, es cómo llegan de las laminillas, puede llegar evidentemente al mismo calcio, al calcio que se adhiere, que va a ser también precedente en las dietas. Entonces, ese sería una de las primeras implicaciones. También vamos a tener implicaciones a nivel de las partes mandibulares, pues debido a que el plomo es bastante corrosivo. Cuando hablamos de un aumento, también hay que ver en qué tipo de aumento se está viendo la contaminación, porque evidentemente hay niveles de contaminación que normalmente los organismos ni siquiera podrían resistir debido a la toxicidad de los elementos. Esto para el caso que discrimina el caso de encontrar el plomo presente o disuelto en el agua, pero también hay que entender y que tener en cuenta que en el caso de partir desde la presencia de que el plomo se adquiere desde la cadena trófica, es importante tener en cuenta que interviene también lo que tiene que ver con la digestión y cómo se adhieren a diferentes mecanismos. Entonces, evidentemente, en ese intercambio respiratorio tendríamos tal vez esas incidencias, digamos, en una escala general, que vendría a ser pues obviamente los problemas que vienen dados de las células y del daño celular a nivel de laminillas y a nivel de órganos que están presentes. Eh, También es importante ver que la intoxicación por plomo es una de las más comunes debido a las mismas exposiciones de los metales. También tenemos que esa fase o esa fuente de exposición viene dada a que se une, digamos, en la digestión, que sería uno de los principales componentes. Eh, Como esta ocurre también para los antes mencionados compuestos o factores que determinan dicha contaminación. Entonces, evidentemente hay un problema, y esto llevaría, digamos, a un problema futuro para el pez, y es tal vez cómo
cómo al existir daños en sus órganos, evidentemente vamos a evidenciar que hay un proceso significativo en cuanto a él cómo va a tomar del medio nuevamente a través del tiempo esa misma captación de oxígeno. Entre el sistema musculoesquelético vamos a tener un esqueleto axial donde hay efectivamente un cráneo rígido que sirve de sostén de la mandíbula, del opérculo y una base de las branquias. Obviamente también hay una columna vertebral simple con una apófisis espinosa y costillas, un número de vértebras inconstantes siendo afectadas por condiciones ambientales en el estado larval. También hay una